grabar. Ya. Comencemos entonces. ¿Qué decíamos en la clase anterior? Decíamos, mira, un contrato de leasing podría ser un contrato que lo que hace fundamentalmente es tratar de financiar el activo cuando estamos hablando de un leasing, si no estamos hablando como de un arrendo común y corriente. Entonces, una parte transfiere sustancialmente los riesgos y los beneficios de utilizar un activo. En general vamos a hablar de lo que clásicamente se conoce como activo fijo, inmovilizado material en España, o nosotros hemos hablado de propiedad, planta de equipo o propiedades de inversión. Entonces, uno dice, mira, a cambio de utilizar el activo, el arrendatario se compromete a pagar ciertas cuotas. Esas cuotas son llamadas cánones de arriendo. Y entonces uno dice, mira, el valor presente de todas esas cuotas debiese ser algo como una parte significativa del valor del activo y por eso debiese reconocer que hay algo. Lo que nosotros decíamos el día martes era, el que tiene el activo es el arrendador, el que usa el activo o el que, digamos lo más claro todavía, el arrendador es el dueño legal del activo, el arrendatario es el usuario del activo, entonces el arrendatario paga las cuotas, el arrendador recibe esas cuotas o cánones. Entonces, el término del contrato de arriendo, al final de este, en general existe una opción de comprar el activo. No siempre, pero podría haber una opción de comprar el activo. ¿Se entiende? Ese es más o menos el marco general. Uno paga, eso debiese valer algo cercano al valor presente de las cuotas. Podría existir esta opción de adquirir el activo al final y tenemos estas dos partes. Entonces, lo primero que uno considera es, mira, ¿podría ser que se puedan arrendar los activos intangibles? ¿Podría arrendar una patente? ¿Un Se pase de podría un... relatar un derecho de propiedad, o sea, de usar una propiedad. Eso? O sea, ¿podría arrendar lo intangible? El préstamo de los jugadores de fútbol es el arriendo de un intangible. ¿Entiendes? Porque Podría tiene ese arrendar un espacio. derecho a uso también. Claro, por lo tanto, ¿qué da lugar el arriendo de un activo intangible? ¿A qué da lugar? ¿A qué clase de activo? ¿A una cuenta por cobrar o no? ¿Cierto para el arrendador y para el arrendatario? ¿Un derecho de uso? Eso, pues, ¿y qué clase de activo es un derecho de uso? Un activo intangible. Otro intangible, pues. Entonces uno dice, oye, si yo te doy el derecho, la licencia, por ejemplo, a utilizar un software. Bueno, un software y la licencia son los dos intangibles, ¿se entiende? Oye, te doy la licencia o el derecho a utilizar una franquicia, una patente, etcétera. Bueno, es un intangible de otro intangible, sigue siendo intangible, ¿se entiende? Entonces, en general, cuando nosotros hablemos de un contrato de leasing, vamos a estar hablando de arrendarte un camión, de arrendarte un local, una turbina industrial, un avión, etcétera, algo que sea más del orden tangible, ¿sí? Entonces, eso va a tenerlo claro de a cuáles nos vamos a referir. Entonces, el leasing como forma de financiamiento es sumamente utilizada, en general para los activos que son de largo plazo y que son físicos. Por ejemplo, Unimark tenía el año 2013 697 locales y de esos 308 estaban bajo un contrato de arrendamiento, es decir, prácticamente el 40% de sus locales era bajo leasing. Entonces podría ser una de las cosas súper importantes del por qué hacer un leasing, porque fíjense que lo que decíamos el día martes es que la comparación correcta no es comparar un arriendo con un leasing. La comparación correcta es decir, si tú no tomas un leasing, ¿de qué otra forma podría obtener el activo? Pagándolo al contado. ¿Comprándolo? Ya, comprándolo. Y si lo compro, entonces, ¿qué debería mostrar? No, no que debería mostrar, pero ¿de a dónde saco la plata
para comprarlo. Préstamo. De un Préstamo. préstamo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esa es la comparación más importante que nosotros deberíamos tener, porque en el fondo, fíjense que podría pasar esto. Tú tienes dos empresas, empresa A, empresa B. Esta empresa tiene ingresos por 10.000, esta tiene ingresos por 11.000. Esta tiene costos por 5, esta tiene costos por 7. Esta tiene entonces un margen bruto de 5, esta tiene uno de 4. Y A tiene un gasto por arriendo de 3 que no tiene B, porque compra su propia tienda. Digamos, voy a decir, esta tiene un gasto por depreciación que esta no tiene, y esta sí lo tiene. Y este es por 1.000. Entonces esta empresa gana 2, esta empresa gana 3. Pero fíjense en esto. A utiliza activos por C. Ya, quizá en el extremo 0 es too much. Esta ocupa activo por 10.000, muy poco. 20.000. Esta ocupa activos por 40.000. ¿Qué empresa es mejor? A o B. ¿Qué empresa es mejor? B, B. ¿Por qué? porque, o sea, por el, no sé si, el ROA es de los activos, ¿verdad? Ah, O ya, sea, no sé. suena una buena idea. Calculé el ROA como rápido nomás y me Ajá. daba que era mayor el de B nomás. Ya, ¿cuánto te da acá? 10.000. 10%. O sea, sí, 10%, perdón. ¿Y acá? 13,3%. ¿Y lo calculaste? 40. Ah, no, pues. Al revés, ¿no? Es un Al- 7,5 al revés. Eso, lo calculé mal, al revés. Eso, O y sea, mejora. suena una buena idea. O sea, eso es lo que nosotros esperaríamos que pudiesen hacer en la prueba 2 al final de este curso. No una cosa súper complicada que hacer 1.000 asientos y decir, oye, tengo 2 tiendas, ¿cuál es el mejor local? No es que ese local lo teníamos desde siempre, lo habíamos comprado, pero este local lo arrendamos porque queda dentro de una galería, de un mall, de un strip center, no hay cómo comprarlo. Entonces, fíjense que perfectamente podría ser que este tú lo arriendas porque queda en un mall, en un strip center. ¿Ya? Este no, pues, este es formato standalone. Está solo, pues, entonces tuve que construir la tienda. Imagínense un Starbucks. Esto podría pasarle perfectamente a un Starbucks. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, parece ser que A es mejor, pero ¿puedo compararlo realmente? Porque miren, podríamos hacer otras cosas. Podríamos decir, mira, en A, ¿cuánto es el margen bruto que obtiene porcentualmente? 50%. 50%. Y B, 40%. no, menos. ¿No? 36,5%. Gracias. ¿Sí? Pero ya, es más malo B en Era ese un aproximado, sentido. profe. Eso, sí, sí, me imaginé que era un aproximado. Entonces,
A, ahora decimos ya, ¿cuánto es el margen operativo que obtiene A? ¿Cuánto obtiene? Un 20%. 20%. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es dividir la utilidad por los ingresos nomás por si alguien está perdido. Entonces, quedó como raro ese 20%. Ahí sí. Y acá me gano 3 sobre 11, entonces un poquito menos del 30%. ¿Será un 20, 20 cuánto? No tengo mi calculadora acá. Bueno, está en el computador, pero ¿alguien lo puede calcular? Un 27%. 27,27. de hecho. Ya 27, ya. Pongámosle 27. Entonces, fíjense que ahora B parece ser mejor, pero fíjense que el problema justamente en que no puedo comparar uno con el otro se da en este área. ¿Se entiende? Entonces uno dice, es que uno tiene un gasto por arriendo porque la tienda no es propia. ¿Sí? Lo voy a escribir acá arriba. Este no es propia. Y acá es propia. Entonces esto es lo que se hubiese hecho más tradicionalmente. Pero uno dice, oye, mira, si yo tengo un contrato de arriendo, el arrendatario, ¿qué tiene de activo? No cuenta por cobrar. El arrendatario, el que lo usa. El derecho a uso, El ¿no? derecho de uso. Entonces no es correcto considerar estos 3.000. Y al derecho de uso, ¿qué le pasa con el tiempo? Se Amortiza. Se amortiza. Ya, entonces podría ponerle aquí slash amortización, que en el fondo responden al mismo concepto. Entonces uno podría decir, oye, quizá aquí hay que incluirle otro gasto, pero que no es 3.000, porque una parte de esos 3.000 es intereses y otra parte es amortización del préstamo que me dieron por la tienda, que es la obligación por arrendamiento que hacíamos en la clase anterior. Entonces, en realidad no puedo comparar esto. Entonces, tendría que ver cuánto es la depreciación, pero quizás si una tienda parecía, podría ser que perfectamente te quede esto acá. Entonces uno decía, ah, pero es que paga más. Sí, pues, pero paga más por otra cosa. ¿Por qué pagó el, comillas, póngale muchas comillas, el arriendo al strip center? ¿Cuál era tu opción alternativa? tener que comprarlo Comprarlo. Pues, ¿con qué financiamiento? con el de un crédito. Con un crédito. Y entonces, ¿cuánto tiempo te dará el banco un crédito para comprar un local, por ejemplo? ¿Cuántos años creen? No sé, 15 en bola, no tengo ¿Ya? ni idea. Depende. Entre 15 y 25 años. Tiene sentido. Entonces tú dices, oye, si yo hago un contrato de arriendo por 20 años, por 25 años, ¿habrá mucha diferencia entre un préstamo y un contrato de arrendamiento? Si más o menos el mismo plazo. No, no debería haber mucha diferencia. No, porque al final un leasing quizás se aproxima mucho a comprarlo en cuota, comprar a crédito el activo, porque podría existir al final del contrato de leasing una opción de compra. Entonces tú dices, oye, pagando la última cuota, el activo es tuyo. Ah, ya, entonces lo que hice fue pagar no cuotas de arriendo, cuotas que tienen que ver con la adquisición del activo. No, es que no era mío. Bueno, es que esa es la distorsión que se produce. ¿Se entiende? Entonces tú no te permite evaluar cuál es la mejor tienda, si vende más, que si lo cargo como gasto, gasto financiero, gasto operativo, ahí genera un problema. Entonces uno podría decir, oye, pero mira, es que este está subestimando el activo, po. Entonces ya está bien, no le cargo ese gasto, le cargo 1.000 acá. Y entonces ahora tu utilidad ya no es 2.000, es 4.000. ¿Ya? Pero acá tenía 20 y entonces ahora tengo que cargar el local completo y entonces quizás tengo 50. ¿Sí?
y entonces este ya no es 10, este va a ser 8. Entonces ahora es bastante más parecido. Antes A le ganaba pues, exageradamente a B, que B vende más, sí, pero tiene más costos de operación, entonces gasta más y por lo tanto proporcionalmente la rentabilidad sobre el activo podría ser más baja, pero ahora se parecen. ¿Se entiende? Entonces por eso esto generó un problema, porque por ejemplo las empresas que hacen mucho leasing, dentro de ellos los aviones, la aerolínea, los analistas del segmento de la aerolínea decían, mira, vamos a mirar como una aproximación del flujo de caja que es el EBITDA. Pero decían, como no es comparable, voy a calcular otra aproximación que es el EBITDAR. Y le sumaban el rent, el arrendamiento de vuelta. Entonces uno decía, oye, pero esto ya está súper cocinado. Pues entonces, en realidad, ¿por qué no mido, por ejemplo, el flujo de caja comparado con el activo? U otras cosas. No, es que mira, tu activo tampoco es comparable. ¿Se entiende? No podía comparar las utilidades o los réditos del negocio, ni podía comparar los activos. Entonces te podía dar cualquier cosa. ¿Se entiende? Por esa razón tuvo que hacerse una normativa que fuese mucho más homogénea en ese sentido para lograr obtener algo que fuese comparable para el análisis financiero, por ejemplo. ¿Sí? Y eso le pasó mucho al Unimark, pues el Unimark dijo, no, todos estos leasing son operativos. Ah, no, si son operativos no son míos, son de los fondos de inversión o del dueño de los locales, de los strip centers, pero no son del Unimark. Entonces el Unimark subestimó lo que tenía en el activo dentro del balance. Uno dice, ah, pero tener más activos mejor. Sí, pues, pero cuando aumenta ese activo, que aumenta al otro lado del balance. ¿Qué aumenta al otro lado del balance si yo tengo más activo por derecho de uso? Cuentas por pagar. Y claro, el pasivo, que es un pasivo financiero, algo muy similar a la cuenta por pagar, que te va generando interés, etcétera. Y como aumenta 1 a 1, proporcionalmente el porcentaje de pasivos que financia el activo aumenta mucho más. Y entonces ahí se le colocó muy compleja la situación al Unimarco, porque además tú dices, oye, si yo te prometí arrendar esto y yo no te quiero seguir pagando el arriendo y te entrego el local de vuelta, ¿quedamos a mano? No, si es que quedan cuentas pendientes. No, pues yo te dije que te lo arrendaba por 2 años, pero mira, no puedo abrir desde marzo, así que chavo pescado nomás, no pago nada más. Y ahí está tu local. ¿Estamos a mano o no? Si es que hay un contrato intermedio, No, si no. hay un contrato. Entonces depende de lo que haya el contrato. Bueno, esa es la parte más compleja, que hacia allá vamos a avanzar la siguiente clase. Vamos a decir, mira, de momento uno podría decir, pero si me entregaste el local de vuelta, tengo el activo y ya no te tengo que cobrar. No, porque a mí no me interesa tener eso. Me interesa tener el contrato de arriendo. Entonces el local vacío es un cacho. Entonces por eso que puede hacer la diferencia, porque además un leasing, imagínense si tú quiebras, ya. Tú le diste un préstamo, esta es una diferencia fundamental. Tú le diste un préstamo al Unimark y Unimark quiebra. Que eso pasó, de hecho eso es lo que queremos hacer en la tarea de la prueba 2. Vamos a decir, mira, Unimark tenía un crédito sindicado que por 400 millones de dólares. Un crédito sindicado es que 400 millones de dólares es mucha plata para que te le dé un solo banco. Y entonces, como no te la puede dar un solo banco, se junta un sindicato de bancos y te otorgan este crédito sindicado. 10 bancos. Unimark le empieza a decir el 2014, miren, nosotros tenemos problemas para pagar, entonces no vamos a poder llegar, tenemos que renegociar esto. Ya, ¿cómo vamos a renegociar? No, es que estírenme los plazos, cámbienme las tasas de interés y en verdad denme una parte de gracia de capital para que yo les pague solo intereses y después arreglamos. Entonces, 9 de los 10 bancos dijeron que sí. Uno, el vice, dijo que no. Y entonces, ¿renegociamos o no renegociamos? Si 9 de 10 dijeron que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? Que no, es todos o nadie. Así es. Se ponen cláusulas que dicen todos para uno y uno para dos en los contratos.
Si no, no. Entonces, como el vice se negó, el vice dijo, no, si no puede pagar, que quiebre. No, pero ¿cómo va a quebrar el Unimark? Que quiebre, a nosotros nos da lo mismo. Y entonces ahí empezó un problema porque tú dices, ya, pues que quiebre. ¿Quién se queda con los locales que tiene el Unimark? Al menos con los casi 400 que eran propios. ¿Ven? Los No se bancos, sabe. quizá. ¿Pero cuál banco? ¿Ven? Eso genera un problema. Que tú dices, ¿cuál quiero yo? No, yo quiero el que está ahí, o el que estaba en ese momento en Tobalaba con Apoquindo, que ahora construyeron 3 torres gigantes de edificios. Ah, sí, porque ese es más valioso. No, yo quiero uno que esté en Alférez Real, que lo metía al menos uno, y entonces ahí en Antonio Varas con Alférez Real construyó un edificio de departamento. O quiero el que está en Los Dominicos, pero nadie quiere el que asaltaron, no sé, en Pudahuel. No, ese no lo quiere nadie. Bueno, ¿cuál, po? No, tienen que pelearse y eso ya lo vuelve menos eficiente. Si hubiera un contrato de leasing de por medio, el activo legalmente es de invento, del BCI. Entonces el BCI va y dice, oye, este es mi activo, chavos, váyanse todos y listo, y se lo arriendo al líder. ¿Se entiende? Entonces cambia la esencia sobre qué es un contrato de arrendamiento. Entonces el contrato de arrendamiento le permite tener más claridad al arrendador de qué activo podría obtener de vuelta si es que la empresa se mete en problemas financieros, que no es lo mismo que te va a pasar en un préstamo. Entonces, además que el leasing tenía la ventaja tributaria que decíamos el día martes, que quizás se pueden dar en otros plazos distintos a lo que sea un préstamo tradicional y que quizás además financie un porcentaje mayor que el que se financia tradicionalmente con un préstamo, podría generar esa ventaja. Entonces podría ser que ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario, se beneficien de entrar en un contrato de arrendamiento. ¿Se entiende? Entonces es sumamente utilizado, no solamente para los activos que son como bienes inmuebles, sino que también para los activos que son más bien del orden, no intangibles, pero específico, digamos. Turbinas industriales, plantas nucleares, por ejemplo. Entonces, que quizás no es lo más común, pero tú dices, oye, voy con uno que está especializado en esto, que me hace el mantenimiento, además me entrega servicios. Y que quizás esa es la gran diferencia, que un contrato de leasing quizás no es evidente. Yo no ando diciendo, oye, esto es un leasing, pero podría contener un leasing. ¿Se entiende? A veces, un leasing es al revés. Tú dices, mira, para que funcione la aerolínea tiene que tener aviones, pero esos aviones tienen que ser propios o pueden ser de cualquier persona. Pueden ser de cualquiera. Pueden ser de cualquiera. Entonces, la aerolínea cuando tiene aviones propios y vienen malos tiempos, por ejemplo ahora que tiene que hacer caja para pagar, puede hacer perfectamente un leaseback. Y entonces lo que hace es venderle el avión a un banco, por ejemplo, o a cualquier otro arrendador que se lo arrienda de vuelta. Entonces queda con caja en efectivo. Y podría pagar con esa misma caja las cuotas de arriendo hasta que se recupere, pero podría usarla para pagar sueldos, por ejemplo, y entonces eso permitiría darle quizás un espaldarazo financiero, la vuelve más líquido a la empresa y después de algunos meses se salva y puede seguir. Y además sigue usando el activo. Y como usa el activo, entonces las cuotas o los cánones de arriendo los puede pagar con los flujos que genera el activo. Pero, profe, Uh-huh. no entiendo cómo si el activo no es de ellos, ¿cómo se lo arrienda al banco? ¿De igual manera? No, tú eres el dueño. TVN hizo esto, mira. TVN dijo algo de este estilo. Dijo, mira, yo tengo un edificio corporativo, pero llevo 5 años perdiendo plata. Entonces TVN recibe 10.000 millones de parte de un banco. Y entonces ahora el edificio pasa a ser parte de Invento, Banco Estado. ¿Sí? Entonces el Banco Estado les va a recibir, les va a decir, mira, yo no quiero el edificio corporativo si te sirve solo a ti tener un estudio de televisión. Lo que yo quiero tener es un préstamo, y un préstamo que genera Intereses. Interés. intereses.
Esa es la lógica detrás de un leasing, que el contrato de arrendamiento podría generar explícita o implícitamente intereses. Entonces el Banco Estado dice, ya, pues yo te lo arriendo de vuelta y tú págame. Entonces el edificio siempre lo sigue usando TVN, pero tú le pagas y dices, bueno, ¿con qué te pago? Si pierdo plata, te puedo pagar con los 10.000. Con tu propia plata, solamente que en algún momento se te va a agotar si el activo no es productivo. ¿Entiendes? Porque no voy a alcanzar a pagar ni los intereses. Pero eventualmente podría ser que tú generes lo suficiente para pagar el préstamo y al final el Banco Estado te dice, ya, pues esta es la última cuota y te devuelve el activo. ¿Se entiende? Entonces queda con efectivo disponible. Ahora legalmente vas a ser del Banco Estado, pero al Banco Estado no le importa el edificio. ¿Qué le importa? Que te paguen el préstamo y los intereses, ¿no? Eso. Y entonces el préstamo, ¿qué clase de activo es para el Banco Estado? Una cuenta por cobrar. Eso es. ¿Se entiende? Y entonces por eso que tú dices, oye, ¿cómo está el edificio? ¿Qué me importa? Pues paga el arriendo. Eso es lo único que importa. No, que me lo van a devolver. No, eso es un cacho. Lo que decíamos de los aviones. Oye, que la TAM Airlines le devuelve los aviones a General Electric Capital, es un cacho. No, porque tengo que mantenerlos, yo, etcétera. No sé qué hacer con tus cámaras de televisión, no sé qué hacer con tus servidores, nada. Lo que yo sé es prestar plata. Y lo que tú me entregaste es una garantía de que te voy a poder cobrar. ¿Se entiende? Entonces un leaseback al final es como un préstamo en el cual tú vas a recibir como o vas a dejar como garantía ese activo. ¿Se entiende? Entonces tú vas a dejar, a decir, mira, en vez de pedir un préstamo así nomás, sin nada, tú vas a decir, ya, yo te dejo el edificio en garantía. Y después de 10, 15, 20 años de leasing, entonces con la última cuota posiblemente pase la propiedad de vuelta a TVN. Si es que logra pagarlo, pues si no puede quebrar entre medio. ¿Se entiende? Entonces, la idea de un leaseback fundamentalmente es, hay un contrato de leasing, pero tú eras dueño de este activo, tienes problemas financieros, en general se ocupa cuando tienes problemas financieros, se lo vendes a alguien que te lo arrienda de vuelta. Entonces, como que cambia la titularidad, pero el activo sigue siendo utilizado por el ahora arrendatario, pero por el dueño original. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que ahí lo que va testando es más bien un financiamiento que está respaldado con el activo, con el avión, con el edificio, con la maquinaria, etc. ¿Sí? Entonces, podría ser atractivo de nuevo para las dos partes, porque a ti te queda de garantía como banco un activo bueno, un edificio bien ubicado, que tiene buenas instalaciones, y por el otro lado, TVN consigue un financiamiento que es más barato si hubiera que pedido la plata así nomás, sino que le bajaron la tasa, y ese ahorro en la tasa podría ser bien significativo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa cuando se está hablando de un leasing. Perdón. Profe, yo tengo una pregunta muy chica, como de, o sea, de conceptos. Ajá. Un contrato de leasing es lo mismo que un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, ¿qué califica como un arrendamiento operacional? El que el arrendador es el que tiene el control. Digamos, la goza de la mayor parte de los beneficios o corre la mayoría de los riesgos. ¿Sí? En un contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario, el leasee, es el que tiene el control. Y por ende dice cómo se va a utilizar el activo, de qué color, cómo lo pinto, a quién dejo entrar, a quién no dejo entrar, los beneficios, y además si se incendia es problema tuyo. También se lleva los riesgos. ¿Se entiende? Entonces eso es una parte importante de sus propios activos, de lo que va a mostrar en el balance. Y por ende, si tiene que depreciarlo, si tiene que deteriorarlo, inclusive si revaluar el activo, debe llevarlo como si fuera su propio activo.
¿Entiendes? Entonces, más bien lo que se piensa en general es que si tú tienes lo que tratas de probar es que el leasing sea financiero. Si el leasing no es financiero, entonces por defecto es operativo. ¿Se entiende? En el que no pueda demostrar que se dio el control, por ejemplo. Entonces uno dice, mira, un leasing operacional más bien es un contrato de mediano o de corto plazo. Entonces tú dices, oye, yo arrendé una cabaña por 3 días. ¿Es mía la cabaña? No, ¿Puedo botar las paredes? no. Listo, No. eso es un leasing operacional. ¿Se entiende? Si tú estás hablando de un leasing financiero y dices, oye, te arriendo la cabaña por los próximos 20 años. Es más bien de largo plazo. Obviamente alguien puede decir, pero ¿y si la arriendo por 2 años? No entra la duda. Por eso que ahí vamos a ver una serie de condiciones en la próxima clase. Ya, y si ¿Bien? es de largo plazo no sería operativo. Digamos que en principio no. Si Ya, no, ese sería financiero. ¿Se entiende? ya. Pero podría ser que tú digas, oye, ya, yo tengo un contrato a 1 año, pero todos los años lo puedo renovar. ¿Cuánto dura el plazo del contrato en total? ¿1 año o más de 1 año? Es que sería Indefinido. definido, si es que lo puede Ya, pero renovar cada año, indefinido, ¿a qué se parece? aunque sea un leasing financiero o no. Ya, porque el plazo es más bien infinito. Ajá, Entonces ya. depende de ese tipo de factores, porque tú dices, mira, oye, yo veo la casa de al lado y la arriendan por 200 lucas y esta me la arriendan hace 10 años a 150 y no mueven el arriendo. Entonces tú dices, no me conviene moverme, pues entonces podría ser que llevas 15, 20, 30, 50 años arrendando en el mismo lugar. Entonces, ¿quién ha pagado la mayor parte en valor presente del valor del activo? El usuario, el arrendatario, diga, si alguien se complica con los términos arrendatario y arrendador, digan el usuario que es el arrendatario o el dueño legal que es el arrendador. ¿Quién paga la mayor parte, el usuario o el dueño legal? Si lleva 25 años arrendando la misma casa. ¿El usuario? El El usuario. usuario. Entonces, lo que tú estás haciendo al final es financiar eso. Entonces, tú dices, claro, nunca va a pasar a ser mío, pero si yo lo arriendo por 100 años, ¿cuánto es el valor presente de lo que valga la casa en 100 años más? ¿Es mucho o es poco? Profe, ¿puede decir preguntas de nuevo? Si yo arriendo la casa por 25, 50, 100 años, piensen, no, es que la arrendaba mi abuelito, mi papá, ahora la arriendo yo, ya, listo. 100 años. Y en realidad tú dices, ya, pues de todo lo que hemos pagado, voy a entregar la casa en 100 años más. Lo que valga esa casa, piensen que ya va a valer algo menos. Y además, traído a valor presente, ¿es mucho o poco del total del valor? Es poco, ¿no? Poco, po. De hecho, en el capítulo de matemáticas financieras lo demostrábamos. Decíamos, oye, mira, si a ti te pagan 100 años flujos de cajas semestrales como el bono Bella Durmiente de Disney, el 99,7% del valor proviene de los 100 años. O sea, solamente el 0,3% proviene del valor residual, si quieren, o de lo que queda al final. Entonces, en el fondo, tú dices, oye, si yo renuevo este contrato permanentemente, posiblemente tenga más lógica que sea un leasing financiero y que el usuario lo muestre como parte de su activo a que el arrendador lo muestre como parte de su activo. Porque el arrendador además no va y mira cuánto se ha depreciado, si hace test de deterioro, si revalúa, no hace nada de esas cosas. Dice, me pagan el arriendo y listo. ¿Se entiende? Entonces, si tú dices el contrato está con términos que son muy atractivos, en el fondo está muy por debajo de lo que debería valer en el mercado, entonces podría ser de esa línea, ¿se entiende? Pero podría darse que el arrendatario dice, mira, yo me voy y chao, y no tengo que renovarlo. Entonces, si no lo renuevo y la casa queda vacía, ¿quién pierde plata? El dueño del... El arrendador. Entonces, ¿qué Eso. tipo de leasing es? Operativo, ¿no? Operativo, ¿se entiende?
Fíjense que eso es, si el arrendador es el que empieza a perder plata porque está vacante, ese es un leasing operativo. Si en realidad tú no puedes utilizar la casa, pero tienes que seguir pagando el arriendo, por ejemplo, porque hubo un incendio que era tu culpa, chuta, entonces es un leasing financiero porque tú te llevas el riesgo de pagar y no poder utilizar. ¿Se entiende? Entonces depende de quién tenga los riesgos que al mismo tiempo van a ir asociados con los beneficios, sea de utilizarlo, de subarrendarlo, por ejemplo, si tú arriendas las piezas, de generar los ingresos, como sea que genera los ingresos en la empresa. ¿Entiendes? Entonces un arrendamiento operativo es más bien un arriendo común y corriente. Así como oye, el gasto por arriendo contra el efectivo o los arriendos por pagar, ese clásicamente del curso anterior de introducción a la contabilidad es un arrendamiento operativo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno dice, mira, tengo un arrendador, un dueño que tiene un arrendamiento operativo y el activo es un inmueble, tipo un edificio o un terreno, entonces tiene una propiedad de inversión. Y con seguridad se tiene que utilizar el modelo del valor razonable. Por eso que decíamos que el modelo del costo se queda para muy pocas situaciones. Entonces hay muchos conceptos que están cerca y que parecen significar lo mismo. Leasing habitacional, por ejemplo, que para adquirir casas se utiliza a veces. O el leasing automotriz también, y el leaseback. ¿Y qué tienen todo en común? Bueno, que una parte de esto, y quizás la mayor parte, está financiando la adquisición del activo. ¿Se entiende? En cambio, en inglés no hay problema. No hay arrendamiento, arriendo, leasing, chao. Hay lease o hay rent. Lease es financiero, rent es operativo y chao. ¿Entiendes? Entonces la diferencia es súper clara en inglés, porque en el fondo tú dices, oye, las empresas no se llaman lease a car, se llaman rent a car. ¿Por qué? Porque yo te arriendo un auto por el fin de semana. ¿El auto es mío o es del rentacar? Rentacar. Del rentacar. ¿Se entiende? Si yo dijera, oye, tú haz lo que quieras nomás, pero la cuota de arriendo es de 5 millones diarias, claro, entonces eso es lease a car, pues el auto es mío, porque yo te voy a haber pagado todo el auto después de pagar 2 cuotas. Pero si en realidad tú pagas solo una fracción y en realidad el activo después que se deprecia muy rápido porque tú recorriste muchos kilómetros, etcétera, es del rentacar, bueno, entonces ese no te está cediendo el control del activo. Más bien el rentacar te está entregando un servicio. Entonces un contrato operativo tiene más características de servicios que características de financiamiento como un préstamo. ¿Se entiende? Entonces no es siempre que un Profe. leasing... Ajá. Perdona, ¿podría repetir como la diferencia entre lease y rent? Rent es operativo. Lo voy a escribir. Operativo. Lease, financiero. Eso los gringos lo tienen muy claro. Pero para nosotros no, porque si yo traduzco en español esto, a los dos les va a salir arriendo o arrendamiento. Y eso en simples palabras es al final como corto y largo plazo. Pues sí, O algo más allá. como que el lease es de más largo plazo y el rent es de corto plazo. Okay. Hay otras características, pero quizás esa es una de las más importantes. ¿Se entiende? Entonces, normalmente un contrato de leasing uno dice, mira, hay una obligación al que yo tengo, que es la obligación o el pasivo por arrendamiento o por leasing, que era lo que mostrábamos en Enter la clase pasada. Y hay un derecho que tiene el arrendador. Entonces tú dices, oye, ese derecho a cobrar es una cuenta por cobrar, ese derecho a usar para el arrendatario, ya, ese es un activo por derecho de uso. Una parte de este contrato debiese ser de corto plazo y otra parte debiese ser de largo plazo. Pero el que controla el activo, independiente de que sea legalmente mío o no, debiese registrarlo dentro del contrato. Entonces, por eso nosotros decíamos algo de este estilo. Ya guardé esto, voy a borrar. Entonces, nosotros decíamos, mira, si alguien reconoce el activo por derecho de uso aquí, ¿cuál es la contrapartida del activo por derecho de uso al inicio del contrato?
Contra efectivo, ¿no? No, Obligación por leasing. ¿no? obligación por leasing, porque yo no he pagado nada. Pues, si yo pagara en efectivo, entonces me compro el activo y es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Tu problema es este, mira. Digamos que compramos un camión. Precio de mercado de un camión. ¿Ya? ¿Cuánto vale un camión? Denme un precio. 25 millones. 25 millones. Listo. Ya. Si yo soy dueño del camión, ¿qué puedo hacer con el camión? Arrendarlo. Arrendarlo. Listo. Usarlo, Usarlo. ¿Qué más? venderlo, Venderlo. Arrendar servicios con el camión. Ya usarlo. O sea, ese probablemente es ya. para lo que tú lo uses, para transportar carga dentro o a terceros, no importa. Y quizá algo más complejo es garantizarlo en un préstamo. Entonces tú lo ocupas como colateral de un préstamo. Entonces tú dices, y eso podría ser súper importante, cuando las empresas tienen situaciones financieras súper críticas, es una parte importante, porque tú dices algo de este estilo. Yo no tengo plata para pagar sueldos, pero no quiero echar a nadie, entonces voy a ir a pedir un préstamo al banco. Eso puede valer 10%, pero si tú le dejas de garantía un terreno, un edificio, y mientras más eso represente del valor que estás pidiendo, entonces si tú pides 10 millones y dejas 10 millones, es más o menos. Pero si pides 10 millones y dejas 50 millones, es súper bueno porque el banco está seguro de que si tú no le pagas, se va a quedar con un activo muy bueno. Entonces, esa garantía te hace bajar la tasa de interés. Y quizás en vez de pagar 10, tú pagas 5% y eso es muy bueno. Entonces eso debe valer algo. Entonces tú dices, mira, tengo derecho a todas estas cosas por lo menos y eso vale 25 millones. ¿Ya? Entonces tu problema es este. El que tiene el leasing solo puede usarlo. ¿Ya cuánto vale el derecho de uso? ¿Alguien se le ocurre alguna idea de cómo calcularlo? Pero hay que saber por cuánto tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Por cuánto es la vida útil de un camión? 10 años. 10 años, 7. listo. ¿Ya? 7, al tiro hagamos el contrato por 7. ¿Se entiende? Entonces no lo quiero tener hasta el final fallan, chao. Voy a hacerlo por menos tiempo. Por eso que uno podría querer hacerlo inclusive por menos tiempo, pero digamos ya, no el total porque al final es un cacho, ya por 7. ¿Vale el 70% de eso? O sea, no habría que ver en cuánto tiempo se tiene que utilizar, no sé, si lo quiero utilizar por 4 años y luego sacarle como el valor presente Ah, de esos por ahí 4 años va. y Valor después presente. ¿Y después? Y después de que se tiene el valor presente sería el valor del leasing. No sé, tal vez se habría de descontar si fuera una cuota adelantada, tal vez. Bueno, por ahí va. O sea, si es valor por cuota anticipada, vencida, después entramos en esa problemática. Pero digamos, valor presente, porque en verdad yo lo uso 7 años, pero quizá al principio me genera mejores cosas que al final. Porque además, fíjense, podría decir que después de 7 años de uso de un camión que dura 10, ¿vale el 30% restante? ¿O vale menos? ¿O vale más? Va a Va a depender del depender. estado del camión, ¿Por qué? porque depende también cuánto cantidad de kilometraje, por ejemplo, la haya utilizado. Ah, por ahí va. Y entonces fíjense, cuando uno compra un auto, uno siempre dice, si lo saco al concesionario vale 20% menos. ¿Por qué se dice eso? porque ya no es 0 kilómetros, ¿no? No, bueno, porque si tiene 1 kilómetro es casi lo mismo. Tiene que ver con algo que les debieron de haber dicho en el curso anterior. La persona, fíjense, la persona va y compra un auto y lo saca del concesionario, ¿qué pierde? Como el IVA, algo así, El ¿o no? IVA, eso es, porque la persona no es sujeto de IVA. Entonces, al tiro, 20% menos, 19% menos. O Como sea, quieran pero ver. solo entonces, solo en el caso de una persona, porque si es empresarial ahí No, pues ahí sigue lo el tema. recupera. Claro, porque ahí sí lo compró, genera el crédito fiscal.
pero la persona al tiro 20% menos. Entonces alguien podría decir, oye, es que los 7 primeros años se deprecia el 90% del valor. Entonces quizás no es lineal. Y esa es la lógica del valor del dinero al tiempo, no es lineal. Entonces uno dice, podría traerlo a valor presente. ¿Ya a qué tasa? ¿Ven? Conclusión, no tengo idea cuánto vale el activo. ¿Se entiende? Lo que sí sabemos es cuánto vale como máximo. Como máximo, ¿cuánto vale? Los 25 millones. Listo, un punto premio. 25 millones. Porque si los otros derechos no valen nada, entonces ese vale 25. Pero si los otros valen 1 millón cada uno, usarlo vale una parte importante, pero no todo. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿qué pasa si es que nosotros mejoramos el mismo camión? Más complejo, porque ahí tú puedes decir, oye, yo te financié el camión básico. Si tú después le pusiste frigorífico, tú le pusiste barra antivuelco, reforzaste, le agrandaste el tren, le pusiste otra rueda, eso lo pagaste con tu plata, no con mi plata. Si hubiese estado en el contrato de arriendo y yo hice todas esas mejoras, entonces el activo por derecho de uso vale más, ¿no? Perfecto. Entonces como que ahí el asiento quizá, y lo vamos a hacer, pero debería tener un abono efectivo con la plata que tú pagaste para hacer las mejoras. ¿Sí? En la obligación por leasing, ¿cuánto vale? El arriendo, ¿no? O sea, lo que estáis pagando de arriendo. Ya, bueno, esto vale 25 millones y lo íbamos a arrendar por 7 años, eso 84. Entonces, el canon de arriendo va a ser 400.000 pesos. Eso es. Entonces, vale, no sé, 84 cuotas de 400. Más los intereses, ¿o no? Más los intereses, ya, pero ¿cuántos son los intereses? No lo sabemos. No lo Va a depender de sabemos, la tasa. porque, ¿pero qué tasa? Si yo te estoy arrendando, nunca te dije que te prestaba plata. ¿Se entiende? Claro, habría que No es definirlo, ¿no? evidente. ¿Cuál, po? No, pero me refiero a que habría que definirla. Si estuviésemos la tasa, con esa tasa podríamos incluirla y se hace anualmente, supongo, ¿no? Sí, O sí, claro, pero yo arriendo un departamento y el contrato no dice por ni una parte una tasa de interés. Pero eso no resta que pueda generar intereses implícitamente. Porque fíjense, lo que pasa aquí es lo siguiente. La tasa de descuento, ¿qué es? Por eso decíamos que matemática financiera es esencial para todo este curso. ¿Qué es la tasa de descuento? Por un punto premio. El costo del dinero en el tiempo, ¿no? Sí, pero no cacho que eso bien. Pero va algo con costo. Es como ¿Costo de oportunidad? el precio Eso. que... El costo de oportunidad. Nada más, pero ¿por qué el costo de oportunidad? Porque yo podría hacer otra cosa. Y fíjense que, pero ¿qué otra cosa? Ya, todavía, por eso que hay que ir acotándolo a la realidad. Tampoco es que vayamos a llegar a eso. Muchos de esos datos se los damos, porque eso lo tienen que construir con el tiempo y ojalá al final de un Finanzas 2 puedan ya calcular todas las cosas de esto. Pero vamos, hay un costo de oportunidad. Entonces tú dices, mira, si no lo tomo en leasing, ¿cuál es tu otra alternativa? Comprarlo. Ya, ¿con qué plata? Lo había dicho que era como con un préstamo. Con un préstamo, po. Entonces eso es la tasa incremental. La tasa incremental va a ser que, obviamente, si alguien se va a comprar un camión de 25 millones, no va así y compra la primera cuestión que se le ocurrió. Lo que va a estar viendo es, oye, voy a ver 5 bancos, 10 bancos préstamos, voy a ir a las mutuarias, voy a ver si me dan leasing automotriz, si tienen compra inteligente, voy a ver todas las opciones y la que salga más barata, por la cuota más barata se compra. Que eso lo hicimos nosotros cuando hacíamos los primeros ejercicios de matemáticas financieras, calculábamos el CAE, el costo anual equivalente. Entonces, obviamente aquí las decisiones de negocio no son hacia la rabia. La gente va a observar esto y dice, mira,
si yo fuera a pedir un préstamo en estas condiciones, con estas garantías, o sea, digamos a 7 años, dejando como garantía el camión, porque si no pago me quitan el camión, y cualquier otra condición que tuviese adicional a eso, entonces me darían una tasa de invento del 7% anual. Ya, esa es la tasa. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, listo, si yo conozco eso, traigo a valor presente. Entonces tengo el valor presente de las cuotas o de los flujos de caja, digamos que podría ser más que las cuotas. Entonces, fíjense, yo no tengo idea cuánto vale el activo por derecho de uso, pero dado que la obligación por leasing es un pasivo financiero, porque me está financiando literalmente la adquisición del activo y genera intereses, entonces tú puedes valorizarlo por el valor presente de las cuotas. Y como esto es contabilidad, entonces el activo debe ser igual al pasivo. ¿Se entiende? Entonces, si yo abono lo que sea que da esto, quizás da 21, quizás da 24, quizás da 30. Bueno, si da 30, máximo 25. Pero si da 21, 21 es. Entonces, fíjense que en este caso yo no sé cuánto es el activo, que en otros casos decíamos, mira, ocupó tantos materiales, tanto mano de obra, esta certificación, lo trajo, pagó los impuestos aduaneros. Listo, antes se podía construir el costo inicial. Aquí no es posible porque tú estás diciendo yo lo voy a usar, pero podría hacer tantas otras cosas. Yo sé cuánto vale el camión, pero no sé cuánto vale usar el camión. Es un activo distinto a ser el dueño legal del camión. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, que el pasivo le va a dar el valor al activo en este caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, eso hace una diferencia con lo que veíamos por el resto de los activos, que en realidad tú decías, pero el activo le sumo esto, no le incluyo las pérdidas, no le incluyo las capacitaciones, no le incluyo la publicidad. No, pues ahora no tenemos idea de eso, porque nos corresponde una parte de los derechos que te da ser el dueño legal del activo. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, si a mí el valor presente de las cuotas por alguna extraña razón me da 28, no puedo registrarlo por 28 porque tú dices el camión vale 28. Si yo tengo el activo por derecho de uso por 28 y digo que el camión completo se podría vender por 25, tendría que hacer un deterioro al tiro por 3. Y entonces no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces como máximo se va a registrar por el valor razonable de ese activo. Entonces si uno dice, oye, pero es que el valor presente de las cuotas me da más, entonces, para llegar a 25 tengo que aplicar una tasa más alta. Quiere decir que el leasing le dio una tasa más alta que el préstamo. Bueno, ya estamos. ¿Por qué alguien tomaría el leasing a una tasa más alta que el préstamo? No le quedó otra opción, venía amarrado con otra cosa, etcétera. Porque fíjense que a veces no es evidente el cómo se va a generar el contrato de arriendo. Podría no ser explícito y además podría no haber otra alternativa. Entonces, fíjate, y podría ser lo más eficiente por lo demás. Tú vas a una compañía de telefonía celular y te compras un celular, pero si no puedes pagar 200, 300 mil pesos al contado, puedes tenerlo. Si tú contratas un plan, ¿por cuánto tiempo? ¿Un año? Un año, ahora lo han bajado un poco, pero en general 18 meses. Entonces uno dice, mira, de estos 50 mil pesos que pagan el plan, quizás 20 son por el servicio de los datos, de los minutos, etcétera, y otra parte es por el financiamiento del equipo. Y fíjense que cuando pase el año o los 18 meses y el celular ya empieza a guatear, ¿qué hace? Hay que cambiarlo. Ya, y vas y le compras otro. Entonces podría ser súper eficiente para Movistar, para WOM, para Entel, para el que sea, darte un arrendamiento que no es explícito sobre el celular, porque la próxima vez va a ir a comprar otro celular y otro celular. Y el negocio no está en venderte el celular, el negocio está en entregarte el servicio. Entonces por eso te podría dar uno de costo cero. Tú dices, oye, pero eso igual les costó algo a ellos. Bueno, entonces ahí van a tener que separar una parte de la cuota entre que te entregaron el producto, el celular,
y otra parte de la cuota completa corresponde al servicio de telefonía. ¿Se entiende? Entonces, ese es el desafío que tienen las empresas, por ejemplo, como Entel, po, y por eso mostrábamos que le aparecían activos 385.000 millones de pesos. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes que registrarlo por el valor razonable, se va a calcular a la tasa implícita. Y la tasa implícita es que nosotros digamos algo de este estilo. Pues mira, yo tengo los 25 millones que ustedes dijeron, pago 400.000 pesos y son 84 cuotas iguales. Entonces aquí hay una tasa que elevado a 84, valor presente una anualidad, despejo la tasa. Listo. Si no es posible encontrar esa, por ejemplo, porque tú me dices, oye, esto es como el mall, 7% de las ventas. ¿Cuánto van a ser las ventas el próximo año? Ah, no tengo idea. Si entonces tengo una incógnita acá y otra incógnita acá, ¿cuántas soluciones tiene esa ecuación? 2. No. Una ecuación, dos incógnitas. ¿Cuántas soluciones? Infinita. Infinita. Listo, no puedo calcularla. ¿Se entiende? O porque tú dices, es que no conozco el valor de un activo tan específico que no sé cuánto es. Ah, ya. Si no conozco alguna de estas variables, o por ejemplo que dijeran, es que es renovable, yo lo hago por 12 meses, pero me suena que el próximo año podríamos renovarlo y hay incertidumbre, chuta, no conozco el N. Ah, ya, si tengo tanta incógnita, entonces se hace la tasa incremental que decíamos. La tasa que si tú fueras a cotizar un crédito en las mismas condiciones, te fuera a dar un banco, por ejemplo. Podrían ser cosas más sofisticadas, pero pensemos que la alternativa es ir a pedir un préstamo al banco. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando se está hablando más bien de leasing, se está hablando como de leasing financiero, del financiamiento, por eso también se habla de leasing de capital. En cuando se está hablando de renting, se está hablando más bien del servicio o del uso. Entonces, por eso que nosotros decíamos, si tú tienes un contrato de arrendamiento que se renueva indefinidamente y está en condiciones muy favorables, va a durar indefinidamente, ¿ya? Y que eso es cerca de infinito. Entonces, ¿es un leasing que tiene que ver más con un leasing financiero o no es un leasing? Es financiero. Eso O sea, es. un leasing financiero. Es un leasing financiero, tal cual. ¿Se entiende? Eso no ocurría antes del 2019. Antes existía la NIC 17, la norma internacional de contabilidad 17, que decía, no, mire, usted define así operativo financiero, la IFRS 16 dijo algo distinto. El arrendatario está obligado a contabilizarlo siempre como un activo financiero. Y había una diferencia crucial entre las dos normas. Dijeron, mira, el arrendatario solamente se puede escapar de contabilizar el activo por derecho de uso con dos excepciones. Primero, si el contrato es de muy corto plazo. Si tú me arrendaste una cabaña por un mes y yo reconozco el activo por derecho de uso y la deprecio o muestro el gasto por arriendo, es exactamente lo mismo. Entonces, inútil cuando el contrato es de muy corto plazo, 12 meses. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, si tú arriendas un auto por 2 meses porque hace un jeep, va a hacer una prospección al desierto, etcétera, chao. O si el activo es de muy bajo valor, originalmente se consideró $5.000, después las empresas en Europa dijeron 5.000 euros, o en Suiza 5.000 francos suizos y en Inglaterra 5.000 libras esterlinas, pero más o menos. Entonces eso está considerado que si tú arriendas una impresora, un computador, las máquinas para servir agua, así como de las consultas de los médicos, de la oficina, chao. Ese activo vale tan poco que si tú tienes el activo por derecho de uso y lo deprecias o muestras directamente el gasto por arriendo, no genera una distorsión de los estados financieros. ¿Se entiende? Esas son tus excepciones. Si no, todos los otros casos debe mostrar el activo por derecho de uso y su consiguiente obligación por leasing. Y además el segundo cambio es que la tasa que se iba a utilizar era justamente esta tasa implícita que decíamos, y en caso de que tú no pudieras, entonces la tasa de un endeudamiento incremental.
Entonces, siempre la tasa implícita, a menos que o que no se pueda calcular porque había muchas variables que determinar, como decíamos recién. ¿Se entiende? Entonces se dieron estas combinaciones. Mira. Si el arrendatario dice que el leasing es financiero, ¿quién debería mostrarlo en su balance? El arrendatario. El arrendatario, cierto. Listo, entonces fíjense aquí, el arrendatario tiene el activo por derecho de uso. Si el arrendador dice que el leasing es financiero, ¿quién debería mostrarlo? El arrendatario también. También. Entonces el arrendador lo único que quiere es cobrar las cuotas, tiene una cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Segundo caso. El otro muy clásico es el que tenemos acá, que quizás es, por ejemplo, lo que veíamos en una propiedad de inversión. El arrendatario dice que es operativo. ¿Quién debería mostrarlo en su balance? El arrendador. El arrendador. Entonces el arrendatario no tiene nada. Y el arrendador, como dice que es operativo, entonces o tiene una propiedad de inversión si es un activo inmueble o una propiedad planta de equipo si es mueble. ¿Sí? ¿Cómo qué podrá ser, profe? ¿Cómo qué cosa? Perdón. Como un ejemplo de algo operativo para un arrendatario, que aparezca como una propiedad de inversión, por ejemplo. Ah, que yo te arriendo un local comercial por el verano. Ok. ¿Entiendes? Entonces, típico que yo te arriendo como los puestos de la playa o te lo arriendo así como, no sé, pues te arriendo un puesto para fiestas patrias de la fonda. Una cosa así. Como en general contratos de muy corto plazo. Si no, podría darse que algo que nosotros no habíamos profundizado, por eso como que ahora estamos viendo el otro lado de la moneda de las propiedades de inversión, el caso 1, en que el arrendatario dice que es financiero, entonces el arrendatario debe mostrar el activo por derecho de uso, pero el arrendador dice que es operativo. ¿Por qué? Porque a ti te obliga la norma a contabilizarlo como financiero y el arrendador dicen yo no le cedió el control al Parque Arauco. Falabella muestra el activo por derecho de uso y el Parque Arauco muestra la propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces aquí uno dice, oye, pero esto es un fraude, ¿cómo si van a tener dos activos? No, pues no tienen el mismo activo. Primero, este activo tiene muchas más características que lo hacen ser un activo intangible que este. Primero. Segundo, ¿qué no le pasa a las propiedades de inversión por un punto premio? No, no se deprecian. Deprecian. Listo, ya un punto premio cada uno, los 4. No se deprecia. ¿Se entiende? Y el activo por derecho de uso sí se deprecia. Entonces no es como que vamos a exagerar los gastos porque vamos a tener el doble de depreciación de lo que ocurre, no es así. Podría darse la combinación de activo por derecho de uso contra la propiedad planta y equipo, pero es súper complejo. Y en cualquier caso el consejo dijo, mira, prefiero que muestren más gastos a que ocurra lo que va a pasar en el cuarto caso. El arrendatario dice que es operativo. ¿Quién debería mostrarlo en su balance? Si el arrendatario dice que es operativo. El arrendatario. El arrendador. Ya, y el arrendador dice que es financiero. ¿Quién tiene que mostrarlo en su balance? ¿Quién lo muestra en su balance si el arrendador dice que es financiero? ¿El arrendador o no? ¿Por cuánto? ¿Por cobrar sería, no? Ah, ya, pues, pero el activo, el arrendatario. El arrendatario. Y entonces claro. tú dices que es mío, yo digo que es tuyo, nadie lo tiene. Y eso fue lo que pasó. Los aviones. ¿Cómo habían 10.000 aviones en balance, pero 20.000 volando? Entonces, tú dices que no tienen nada y yo solamente tengo un contrato, yo el activo, chao. Entonces nadie lo deprecia. Esa combinación es la que no debiera darse. ¿Se entiende? Porque nadie lo desgasta, pues entonces ahí sí que es fraudulento, nadie está mostrando el gasto por arrendamiento y eso genera una distorsión de los estados financieros. Por esa razón se empieza a utilizar la IFRS 16 que incrementó los activos por derecho de uso, como veíamos en Entel, y el pasivo. Y entonces ahora las empresas reflejan mucha más deuda que la que tenían antes. Dicen, no, si esto no es cierto, oye, pero tú estás comprometido a pagar, si no me voy a mover de acá, entonces un pasivo. ¿Se entiende? Entonces eso cambiaba y evitaba además que se dieran justamente esos dos casos de ahí. Entonces
El contrato que es más bien de prestación de servicios como un leasing operativo se distingue del leasing que es más financiero, que da lugar a este activo por derecho de uso de acuerdo a la IFRS 6 y 6. Entonces ese pasivo que va a considerar todas las cuotas, y con eso terminamos, menos los incentivos que pueda obtener. Por ejemplo, eso está pasando ahora. Tú tienes un locatario, pero está teniendo súper malas ventas. ¿Qué incentivo podría darle? Si el locatario está Bajarle teniendo... quizás la mensualidad. Eso. Bajarle un poco la mensualidad. Rebajarle al 50, al 30% los arriendos y eventualmente darle un bono quizás, bueno, te va a pagar 10 millones en valor presente menos lo que tú le diste como incentivo. Si tú crees que el contrato se va a terminar anticipadamente, entonces podría haber una sanción, oye, me tienes que pagar una multa de 2, de 3, de 5 arriendos cuando tengas certeza que eso va a ocurrir. Si hay una garantía del valor residual, por ejemplo, tú dices, oye, yo te voy a devolver esto, pero te aseguro que vale 4 millones, eso va a valer algo. Si hay ciertos pagos que son variables, pero no que sean contingentes, sino que van asociados a que suba la inflación con el IPC o que estén ligados a la TPM, a la tasa de política monetaria o a la TAB, a la tasa de la Asociación de Bancos, entonces se puede conocer. No es como que diga, oye, si hay menos de 10 grados yo te pago X, si hay más de 10 grados te pago Y. Eso es contingente porque depende de la temperatura, entonces eso no se puede contemplar. Y además la opción de compra que decíamos, si existe una opción de compra y que va a tener sentido que se ejerza, entonces el valor presente de eso se incluye. Entonces, ¿cómo saber si se ejerce la opción de compra? Y con eso terminamos, decimos lo siguiente. Nosotros teníamos el camión por 25 millones, que lo íbamos a arrendar por 7 años. Entonces, iba a valer algo al final. Si yo les doy una opción de comprar el camión después de 7 años por 15 millones, ¿lo compran o no lo compran? No. ¿Por qué no? Muy caro. Y si les digo por 100.000, ¿Pesos? ¿sí? O sea, obviamente depende del estado del camión, pero Bueno, pero le suena quedan barato. 3 años operativos. Sí, yo al menos sí. Entonces, eso es, por eso decíamos que clásicamente uno piensa, oye, existe la opción de compra, se va a usar al tiro, ¿no? Pues yo te voy a decir, te vendo el camión en 50 millones y eso no tiene ningún sentido económico ejercerlo. Por eso que lo importante es que exista razonable certeza al inicio del contrato que tú la vas a ejercer. Si está muy por debajo del valor que uno espera que valga en 7 años más, es probable que tú creas que vas a utilizar la opción, independiente de que al final no la utilices, pero en un principio creíste que la iba a utilizar. Si la opción está como al valor de mercado, por encima del valor de mercado, no tiene ningún sentido que se vaya a utilizar, por lo tanto no es uno de los pagos contemplados en el contrato de arrendamiento. ¿Se entiende? ¿Dudas? Perfecto. ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Gracias, Chao, profe. chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, Gracias. que la haya muy bien. Chao. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cuándo más o menos va a tener las recorrecciones de los controles? Yo diría que este fin de semana, junto con las notas de también del caso, espero subirle como todo el compilado de eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo, que estén bien. Chao, profe. Chau, Gracias, chau. que estén bien. Chao, chao. Chau.